Esta es la parte 2 en donde estamos hablando del caso de Casey Anthony. Y lo estamos haciendo porque recientemente ella abrió un perfil aquí en TikTok y está actuando como si nada, como si pudiese hacer un lavado de imagen y simplemente comenzar a educar, diciendo que ella es una nueva legal advocate. Pero no debemos olvidar lo que ocurrió y lo que ella hizo. Y aunque no fue declarada culpable y fue absuelta de sus acusaciones, ciertamente todas las evidencias apuntan a que ella fue la responsable de la muerte de su hija Caylee Anthony. En el video anterior, la parte 1, estuvimos hablando un poquito de lo que ocurrió, cómo la niña desapareció, cómo ella cambió las historias, la participación de sus papás o los abuelos de la niña en todo este proceso, cómo los papás fueron los que la reportaron al 911 cuando encontraron el carro de ella que apestaba a persona que estaba fallecida, hasta el momento en que las autoridades deciden arrestarla, ya que sus historias no son consistentes y la acusan de asesinato en primer grado y ella se declara inocente. ¿Qué pasó en esos 31 días entre la última vez que Caylee fue vista con vida y la llamada de Cindy, su abuela, al 911? Nunca sabremos. Eso solo lo sabe Casey Anthony, ya que ella mintió siempre. Los restos de la bebé Caylee Anthony fueron encontrados el 11 de diciembre del 2008 por un trabajador en un bosque en las afueras de Orlando. El cadáver de la bebé estaba relativamente cerca de la residencia familiar, oculto dentro de una sábana blanca dentro de una bolsa de basura. La cara de Caylee estaba cubierta con un tipo de tape o adhesivo aislante y según los investigadores habría sido colocada para evitar que la niña gritara. Fue precisamente por esto que el equipo forense a cargo determinó que había sido desvivida, aunque ellos se declararon incapaces de esclarecer las causas concretas que causaron que la niña falleciera. El juicio duró 6 semanas, de mayo a julio 2011, y la fiscalía solicitó la pena capital, o sea, la pena para Casey Anthony. La fiscalía alegó que el motivo de Casey Anthony de cometer este atroz crimen era liberarse de sus responsabilidades como madre. Ellos sostuvieron que ella le quitó la vida a su hija administrándole cloroformo y tapándole la boca con cinta adhesiva hasta asfixiarla. El equipo de la defensa, dirigido por José Báez, trabajó con otra historia y decían que esta historia de la fiscalía era sumamente fantasiosa. El equipo de defensa sostuvo que la niña se había ahogado accidentalmente en la piscina de la familia el 16 de junio del 2008 y que su abuelo, el policía George Anthony, que les dije que él era detective, había ayudado a su hija Casey Anthony a deshacerse del cuerpo. Además, aseguraron que Casey mintió debido a una educación y crianza disfuncional que había incluido abuso, del cual ustedes ya se imaginan, por parte de su padre y de su hermano mayor, Lee, el que la confrontó cuando ella estaba embarazada y lo estaba ocultando. Pero la defensa no pudo presentar ni una sola prueba para sostener esa teoría o esa hipótesis. Ni tampoco pudieron presentar evidencias de que en verdad ella fue víctima de abuso por su papá, ni su hermano. Entonces muchas personas sospechaban de que era una maniobra para ensuciar a la familia y una maniobra. Por eso precisamente la detestaban aún más, porque fue capaz de permitir que su defensa fabricara una historia que dañaría la reputación de su hermano y de su padre con tal de ella no decir la verdad. Obviamente, su papá, al escuchar estas acusaciones, se desmoronó por completo. Pero tan siquiera se presentaron cargos ante él, así que era completamente infundado. Lo más triste de todo esto es que la defensa de Casey Anthony trató de inventar esta narrativa o esta película para hacer que su papá, George Anthony, fuese el autor de este crimen, que incluso fueron más allá e incluyeron como testigo a un convicto por secuestro que se llamaba Vasco de Gama Thompson, y decían que este hombre Thompson había tenido conversaciones telefónicas con George Anthony. El abogado de George, que se llamaba Mark Lippman, negó que su cliente jamás hubiera conocido o hablado con este tal Thompson.
Y nuevamente todo eso quedó en la nada, porque eran historias sin evidencia, era como tratando de desviar la atención del jurado en miles de direcciones a la misma vez. Los abogados de ella dudaron si la debían poner a testificar en su juicio o no, porque ella tenía que convencer al jurado de que ella había sido víctima de abuso y que no había hecho lo que la estaban acusando de haber desvivido a su hija. O sea, tenía que fabricar 2 mentiras y actuar sobre ellas. Y a todas estas ya la fiscalía la había pintado o mostrado ante el jurado en el juicio como una mujer mentirosa y manipuladora. Ya el jurado había visto una evidencia, que era un video que se presentó en el juicio, en donde escuchaban un audio de Casey Anthony intentando construir una fantasía elaborada sobre la niñera, la nanny, y cómo se había llevado a su hija. También habían escuchado las grabaciones de la policía donde ella decía con voz firme que no sabía en dónde estaba Kaylee, aunque luego sostuvo que se había ahogado accidentalmente el día de su desaparición. Entonces, como pueden ver, las historias iban en todas direcciones. Les dije que se tardaron 6 meses en encontrar los restos, el cadáver de la niña. Durante ese periodo, ella estuvo tras las rejas y ella llamaba a su hermano llorando, diciéndole que quería volver a ver a su hija, que quería volver a oírla. Y el jurado también había visto las fotos del cuerpo descompuesto de la niña. Así que sabían que la manipulación de ella era a otro nivel. Y por eso su equipo de defensa decidió que ella no podía testificar. Ella admitió haberle mentido a la policía porque ella les dijo que ella estaba siendo empleada de Universal Studios y su hija se había quedado con la niñera, y ella aseguró haber recibido una llamada de su hija Kaylee el día anterior a que su desaparición fuera denunciada, o sea, el 14 de julio. Más claro que esto, imposible. El caso, todo el mundo sabía que ella era culpable porque todo indicaba a que ella era culpable. Pero no. El 5 de julio del año 2011, después de deliberar 11 horas, el jurado encontró a Casey Anthony no culpable del desvivimiento de su hija, Caylee Anthony. La encontraron culpable de 4 delitos menores, como por ejemplo haberle dado información falsa a la policía. Casey, con 25 años de edad, fue liberada el 17 de julio del 2011. Y en ese instante se convirtió en la madre más odiada de los Estados Unidos, literalmente así le llamaba la prensa. Este caso fue enorme, fue un circo mediático, todo el mundo lo estaba siguiendo, y cuando salió este veredicto, el público estaba rabioso, molestos, indignados por esta decisión. Muchos se quejaron porque dijeron que posiblemente el jurado no había entendido el significado de duda razonable. Otros culparon a la fiscalía y dijeron que ellos no trabajaron lo suficientemente bien. La revista Time tituló este caso como el juicio de redes sociales del siglo, y al día de hoy sigue siendo uno de los juicios más controversiales. De hecho, hay una película que se llama Prosecuting Casey Anthony, en español se llama La acusación contra Casey Anthony, que fue estrenada en el año 2013. Así que aunque el jurado haya encontrado que ella fue no culpable, el pueblo de los Estados Unidos sabe y tienen por seguro que ella fue la responsable del desvivimiento de Kaylee. Otra cosa importante es que la niñera, llamada Zenaida González, fue llevada a testificar. No se le imputó ningún cargo, pero ella sí demandó a Casey Anthony por difamación en el 2013. Luego esta señora fue arrestada en el año 2016 por robo cuando trabajaba como empleada de limpieza en un hotel. Al parecer robó una tarjeta de crédito de un huésped que estaba enfermo y gastó $850. El propio juez del caso, Belvin Perry, creía que había pruebas suficientes para condenar a Casey y le costó creer el veredicto del jurado. Cindy y George hicieron una entrevista exclusiva en el año 2019. Allí expusieron algunas de sus teorías sobre lo que ocurrió y los dos coinciden en que Casey fue la responsable de lo ocurrido. También habla sobre los problemas que tuvieron luego entre ellos dos por este crimen, como por ejemplo que él, George, luego de haber perdido a su nieta y luego de que su hija lo acusara de abusador, él intentó quitarse su vida. Así que por eso esta mujer no debería tener una plataforma en las redes sociales y mucho menos monetizar por su contenido, y peor aún ofrecer sus servicios de legal advocate para personas que estén en necesidad de consultoría legal por personas que puedan pasar por cosas como lo que ella pasó. Ella no fue una víctima.
El caso es mucho más complicado, traté de resumirlo lo más posible, pero hay muchos detalles que tuve que omitir. Déjame saber qué piensas de este caso en los comentarios y si quieres añadir otro detalle importante. Te leo en los comentarios.